Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Charlas ADRC. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y útil para ustedes. Se llama Herbolaria para la mente rota. Nos acompaña Ana Sofía Arciga, quien estudió ingeniería bioquímica, así como una maestría en pedagogía. Actualmente cursa la licenciatura en herbolaria y fitoterapia, tema justamente que vamos a abordar. Es fundadora y directora de Laboratorios Anébula, un proyecto dedicado al desarrollo de productos herbales que integran prácticas tradicionales con criterios científicos de calidad, eficacia y seguridad. Su trabajo se enfoca en la sistematización del conocimiento etnobotánico y en el impulso a la formalización de la herbolaria en México, mediante el diseño de protocolos, análisis fitoquímicos, disculpen, y recopilación de evidencia científica sobre plantas poco estudiadas. Compagina su labor en el laboratorio con la docencia y participa activamente en iniciativas orientadas a fortalecer el vínculo entre tradición, ciencia y soberanía terapéutica. Bienvenida. Le cedo la palabra. Adelante, Sofía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía. Efectivamente, soy bioquímica, docente, herbolaria y sobre todo una persona que ha aprendido a autosobrevivirse. Llevo años estudiando las plantas medicinales desde la farmacognosia, que es la ciencia que enlaza la parte de los usos tradicionales en la sociedad con la parte química de las plantas, la etnobotánica. Y llegué a ellas un poco por curiosidad e interés genuino, pero también por necesidad personal. Yo vivo con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con autismo tipo 1 Asperger, con ansiedad somática, que forma parte de mi neurodivergente forma de convivir con el mundo, y he atravesado episodios de depresión resistente al tratamiento. Esa forma de tristeza persistente que a pesar de la medicación, a pesar de la terapia o el intento de sobreponerse y salir adelante, no se va. No me interesa romantizar estas condiciones ni victimizarme. Me interesa hablar con honestidad de lo que muchos atravesamos, de la dificultad para sostenernos emocionalmente, de la dificultad para regularnos, para vivir con un sistema nervioso que se desborda o se apaga sin aviso. Cuando lo convencional no alcanza, muchas personas buscamos recursos alternativos, pero en esta búsqueda es fácil caer en promesas mágicas, en prácticas que no tienen ningún fundamento. Durante mucho tiempo yo me sentí rota. Esta sensación de estar fragmentado. Y las plantas comenzaron a enseñarme que la sanación no es un proceso lineal, tampoco es un proceso inmediato, no es un proceso tampoco total, pero sí es un proceso posible. En 1900, en 2021 empezamos a gestar Laboratorios a Nebula, que es el proyecto que estamos sustentando en este momento. En diciembre del 2024 lanzamos los primeros productos y hoy ya trabajamos con 60 plantas diferentes, 64 en realidad, y tenemos 8 infusiones herbales, 3 suplementos, un extracto concentrado y 2 geles tópicos. No estoy aquí para dar recetas milagrosas, tampoco para sustituir la psicoterapia ni el trabajo profundo con uno mismo. Este espacio es una invitación al cuidado consciente, a mirar a las plantas no como fármacos verdes, sino como aliadas. Algunas con respaldo científico claro, otras aún en la frontera de lo incierto, pero todas con algo que ofrecer. Y si las usamos con respeto, con criterio y con acompañamiento ético, todo va a salir perfecto. Quiero hablarles hoy de lo que sí sabemos, de las plantas que han demostrado en estudios, en vidas, cierto alivio, de cómo actúan, de qué pueden aportar, de qué límites no debemos cruzar. Lo que les presento hoy no es un recetario, no sustituye, de verdad, no sustituye psicoterapia ni atención médica. Es una invitación al cuidado consciente y una probadita de la sabiduría humana que hemos adquirido de convivir con las plantas. ¿Cómo nos afecta el trauma y el desequilibrio nervioso? Cuando hablamos de ansiedad, de TDAH o de trauma, no solamente hablamos de estados mentales, estamos hablando de cuerpos. Somos un cuerpo que interactúa. De sistemas que viven atrapados en bucles de hiperactivación o desconexión, donde las rutas neuroendocrinas encargadas del equilibrio dejan de autorregularse. El eje hipotálamo, hipófisis adrenal, este eje de aquí, es nuestro termostato del estrés. Cuando algo nos activa, como una amenaza, un recuerdo o una sobrecarga sensorial, mucha luz, mucho ruido, mucha textura,
El hipotálamo ordena la liberación de CRH, la hormona liberadora de cortopina, y esta activa la hipófisis, que a su vez estimula las glándulas suprarrenales, que están aquí abajo, para producir cortisol. Este sistema debería de apagarse solito cuando pase el peligro, pero en personas como nosotros y en personas con trauma complejo o que tienen estrés sostenido, este eje hipotálamo hipófisis adrenal queda desregulado. El cortisol se mantiene elevado y en fases posteriores disminuye patológicamente, se baja de más. Y esto altera profundamente nuestro sistema nervioso autónomo, que regula funciones involuntarias como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión. Este sistema, este sistema nervioso autónomo, tiene dos ramas principales: el sistema simpático de huida y lucha, que nos prepara para la acción, activando la liberación de adrenalina, elevando la frecuencia cardíaca y movilizando la energía, y el parasimpático, que promueve la calma, promueve la digestión, promueve la reparación. El trauma, especialmente si ocurre en etapas tempranas de la vida, interfiere con el flujo saludable entre estas dos ramas del sistema nervioso. Y según la teoría polivagal de Stephen Porges, que publicó en 2011, no solo nos hiperactiva, no solamente tenemos esta respuesta simpática, sino que puede llevarnos a un colapso parasimpático, la inmovilización o freeze. Esta respuesta está mediada por el nervio vago dorsal, que es una vía filogenéticamente más antigua que nos desconecta y nos paraliza cuando no podemos escapar del peligro. Es una forma de sobrevivir apagando el cuerpo. Así, sí, el sistema nervioso responde a tres grandes rutas defensivas, las tres Fs en inglés. Lucha, fight, que nos activa, nos lleva a combatir, nos llena de impulsos. La huida, flight, que es evasiva, ansiosa, inquieta, ese deseo de querer salir corriendo de un lugar. El congelamiento, freeze, que nos desconecta, nos entumece, a veces incluso nos disocia o nos deja aparentemente tranquilos. Y aquí quiero hacer este paréntesis de no jueguen a que están disociando, porque disociar es bien feo. Es algo muy fuerte y complicado de combatir. No es adecuado para un meme. Este congelamiento muchas veces nos puede colocar en peligro. Fin del paréntesis. Estas respuestas adaptativas en el corto plazo se vuelven patológicas si se cronifican, si se hacen crónicas. Las redes neuronales que las sostienen, como la amígdala, detecta amenazas, el hipocampo se encarga de la memoria contextual, la corteza prefrontal de la regulación, y se reorganizan. La amígdala se hiperactiva, el hipocampo pierde volumen y la corteza prefrontal se inhibe. Dan Siegel lo explica en su concepto de ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es este rango en el cual podemos sentir, pensar, responder sin desbordarnos. En el caso de las personas que tenemos autismo, este rango de tolerancia suele ser más pequeño. Si nos salimos de esta ventana, de este rango de tolerancia por estímulos externos o internos, entramos en estados de hiperactivación, ansiedad, impulsividad o hipoactivación, apatía, desconexión, disociación. Y bueno, esto no es una debilidad emocional, sino una desregulación neurofisiológica. En este contexto, el TDAH no solo implica problemas de atención, es una dificultad de regulación a múltiples niveles. Es atencional, es emocional, es sensorial, es una dificultad motora. Las personas que vivimos con estas condiciones solemos pasar años entre medicación, estigma y abandono terapéutico. Por eso terminamos necesitando herramientas diversas, herramientas sostenibles, herramientas integradoras, herramientas que nos reconecten con el cuerpo, con la mente, que nos devuelvan esta auto agencia sobre nuestros ritmos internos. Y es ahí donde las plantas pueden entrar, si las usamos con conocimiento, con respeto y con cuidado. Ok, introduzcamos estas plantas aliadas. La herbolaria no es magia, pero tampoco podemos decir que solo es química, sobre todo cuando lo observamos desde la etnobotánica. Es un lenguaje ancestral que hoy por hoy intentamos que dialogue con la ciencia, que puede acompañarnos en procesos psicoemocionales si sabemos con qué objetivo vamos a utilizar cada planta. Las más importantes en ese terreno son las nervinas, que reflejan o tonifican el sistema nervioso. Aquí tenemos como ejemplo la pasiflora incarnata o la escutelaria latelifolia. Las adaptógenas,
que mejoran la respuesta al estrés y promueven la homeostasis, como la Withanea somnífera, la ashwagandha, o la Rhodiola rosea. Las antiespasmódicas, que alivian tensiones musculares, relaciones con el estrés, como la Valeriana officinalis o la Melissa officinalis, y las tónicas cerebrales, que nos ayudan a mejorar la concentración o la memoria y son muy útiles en personas con TDAH, como la Bacopa monnieri o el ginkgo biloba. Es importante entender que ninguna planta sirve para todo y que el contexto es súper clave. Cada cuerpo, cada historia, cada condición requiere formulaciones diferentes. Por eso en la nébula y en mi práctica personal procuro no recurrir a mezclas genéricas. Tenemos algunos productos, pero la mayor parte de lo que llevamos al público va personalizado y lo hacemos evaluando cuatro criterios: evidencia científica, clínica o tradicional, perfil de seguridad e interacciones de las plantas, acción simbólica o emocional, si se trata de acompañar duelos, de acompañar traumas, y forma de preparación y biodisponibilidad. No es lo mismo un extracto etanólico que una infusión. La cantidad de los compuestos y los compuestos que van a estar disponibles van a ser distintos. Y bueno, a esto se suma otro factor fundamental, que es la posología y la vía de administración, ya que una planta no va a actuar igual si se toma en gotas o en cápsulas o si se inhala o si es tópica. Además, la parte de la planta que utilizamos, raíz, hoja, flor, semilla, resina, puede tener diferencias significativas en concentración de principios activos. Por ejemplo, la raíz de ashwagandha contiene los niveles más altos de butanóleos, mientras que la bacopa y las saponinas, en la bacopa las saponinas neuroactivas se concentran en tallo y hoja. O si pensamos en el cardo mariano tiene mayor cantidad de compuestos útiles para hígado y riñón en la semilla que en la flor o en el tallo. Y si van al mercado a intentar comprarlo, encontrar la semilla es todo un problema. Una planta mal dosificada o mal preparada puede ser inútil o incluso contraproducente. Podemos llegar a intoxicarnos si no la sabemos dosificar, si no la sabemos preparar. Hoy vamos a hablar de algunas de estas plantas y se los voy a intentar presentar a partir de vivencias y ejemplos clínicos. Las plantas para la ansiedad, el TDAH, la depresión resistente al tratamiento. Elegí 8 plantas. No es un catálogo, son 8 plantas que han demostrado utilidad real para acompañar procesos de ansiedad, de déficit de atención y estados depresivos que no se dan fácilmente a los tratamientos convencionales. Algunas las he usado personalmente, otras las he probado en pacientes, en algunos de mis alumnos, en familiares. Todas requieren criterio y cuidado. Todas las plantas estén en la lista o no merecen respeto y por favor no tomen esto como una receta. No es mi intención que corran a prepararlas, sino que las miren con profundidad, como compañeras, no como soluciones express. Si te interesa alguna como tratamiento, siempre es necesario no solamente conseguir la planta con un proveedor de confianza, sino determinar con claridad el órgano a utilizar, la vía de administración. La mayoría de las plantas para el sistema nervioso central requieren adaptación progresiva, entonces se inicia con la dosis mínima y de ahí la vamos incrementando paulatinamente. La reacción individual a los extractos completos puede ser muy variable porque depende de las condiciones de crecimiento de la planta, de la cosecha, y es importante ir ajustando la dosis de forma individual sin exceder los miligramos recomendados por la literatura. A menudo, cuando se habla de plantas medicinales, se cae en uno de dos extremos: o el discurso mágico y sin fundamentos de la planta me va a curar todo, o en el rechazo absoluto por parte de quienes solamente validan los fármacos sintéticos, de que la planta no está pura, la planta no lo tiene en suficiente cantidad y demás. Pero la verdad es que hay un terreno intermedio, un terreno fértil y honesto de mucha evidencia, donde estas plantas han sido estudiadas en ensayos clínicos, tenemos metaanálisis sobre ellas o investigaciones etnofarmacológicas. Algunas de estas 8 tienen siglos de uso tradicional y principios activos súper bien caracterizados en laboratorio. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que sabemos hasta ahora desde la ciencia de estas 8 plantas. La primera es la hierba de San Juan, Hipericum perforatum. Es de mis plantas favoritas y también a las que les tengo más respeto. Una de mis primeras experiencias formulando con Hipericum perforatum fue con una paciente geriátrica que presentaba un cuadro de depresión mayor. Ella rechazaba con firmeza el uso de antidepresivos convencionales
por sus efectos secundarios, por su riesgo de interacciones, pero sobre todo porque sentía que si ella consumía este fármaco, se iba a ser dependiente de él y no lo quería. Entonces no lograba superar su depresión, pero quería intentarlo con algo natural. Entonces preparé para ella un extracto etanólico concentrado de hipérico con tanacetum balsamita, hierba de Santa María, utilizando el método Soxhlet para maximizar la concentración de principios activos, es decir, hice una extracción hiperconcentrada con etanol para tener un poco más de aceite dentro de un volumen más pequeño. Y aunque los cambios no fueron inmediatos con la paciente, al cabo de una semana ella empezó a dormir mejor y hacia la segunda semana sus expresiones se suavizaron, su estado de ánimo se estabilizó. La fórmula no cambió su vida de golpe, pero sí restauró una parte de ella. Le devolvió la noche, le devolvió el descanso. A veces es suficiente este tipo de cambios pequeñitos para que vuelva a brotar la esperanza en los casos de depresión resistente al tratamiento y el paciente pueda salir adelante. La hierba de San Juan estaba indicada en depresión leve moderada, especialmente en casos de depresión resistente al tratamiento. Pero hay que tener cuidado a la hora de recetarla porque utiliza el mismo mecanismo de acción que la mayor parte de los antidepresivos convencionales. Inhibe la recaptación de la serotonina, de la dopamina y de la noradrenalina. Entonces, si yo estoy tomando antidepresivo farmacológico y le meto hierba de San Juan, ahí te veo, voy a tener una sobreestimulación del sistema nervioso central de la que pues es mejor cuidarnos y evitar. Entonces, para introducirla cuando ya estamos en tratamiento farmacológico, hay que ir subiendo poco a poco la dosis de hierba de San Juan y a la par ir bajando poco a poco la dosis del fármaco que estamos quitando, siempre y cuando sea algo que ya hayamos comentado con nuestro médico. La hierba de San Juan es de las más estudiadas, tiene más de 300 de 30 estudios clínicos controlados con dos metaanálisis muy importantes. La segunda de la que voy a hablar es Witania somnífera, la ashwagandha. La ashwagandha es polémica porque la definimos como adaptógeno y la FDA no reconoce el término adaptógeno y la Unión Europea tampoco reconoce el término adaptógeno. ¿Pero qué es un adaptógeno? Un adaptógeno es una sustancia que nos permite adaptarnos al estrés. Es una sustancia que nos permite mejorar nuestros mecanismos de homeostasis, nuestros mecanismos de equilibrio. La ashwagandha no es una planta sedante, es una planta que sostiene. Es una planta que nos va a ayudar en momentos de hiperactivación emocional y mental. No busca apagarnos, sino contenernos. A mí personalmente me ayuda a no sentirme desbordada. Es una planta que no te adormece, que te ancla. Y por eso la recomiendo mucho, sobre todo en fases de recuperación después de una crisis, después de un trauma. Su perfil adaptógeno, a pesar de no ser aceptada la palabra, está extensamente documentado. Es una planta que va a actuar precisamente sobre este eje hipotálamo hipófisis adrenal, modulando los niveles de cortisol. Y se ha observado que contribuye a la estabilidad anímica y a la mejora del sueño y a una mejor claridad cognitiva cuando hay fatiga crónica o burnout. En Nébula utilizamos la raíz entera, encapsulada, sin extractos, ya que este método respeta su sinergia natural de todos sus componentes. Sin embargo, es importante decirlo, muchas de las dosis altas que circulan en el mercado se deben a su limitada biodisponibilidad oral, es decir, lo que yo me tomo no es lo mismo que absorbo. No es una planta de efecto inmediato y esto tenemos que comprenderlo para usarla con respeto y con constancia. A diferencia de otras plantas ampliamente promovidas como la cúrcuma, la ashwagandha no presenta hepatotoxicidad significativa ni riesgos conocidos sobre el riñón cuando se emplea en dosis adecuadas y con supervisión, lo que la convierte en una excelente opción a mediano plazo o a largo plazo. Y si la combinan con piperina o con regaliz, mejora muchísimo sus efectos. La pasiflora incarnata es una flor bellísima que cuando era niña me encantaba ir a cortar y me decían mis amigos, es que esa es dulce y le cortaban el cáliz y se comían el néctar. Pero en realidad la pasiflora, precisamente en ese néctar, tiene un montón de compuestos bioactivos. Nos ayuda mucho con ansiedad, ansiedad somática, y es útil en personas que son sensibles al estrés.
De estas personas que sienten un nudo en el estómago o que empiezan con palpitaciones, Pasiflora es un excelente bálsamo. A mí me gusta usarla en fórmulas nocturnas o en extractos con gotero cuando sabes que va a venir un estímulo que te va a meter estrés, que te va a meter ansiedad. Es como para prepararte desde antes. Y es una de las poquitas plantas que nos relajan sin desconectarnos de la realidad. La Rhodiola rosea, también conocida como raíz ártica, yo la describo como una chispa. Es para quien se siente aplastado por la rutina, para una persona que dice es que no tengo motivación de nada, la vida no tiene sentido, este tipo de frases y pensamientos, a la rodiola le va muy bien, les va muy bien con la rodiola. Lo que hace la rodiola es acelerar la mitocondria. Entonces, mejora el metabolismo y reduce nuestra percepción del estrés, además de promover el equilibrio de dopamina en sangre. Esta yo recomiendo que se consuma en las mañanas, preferentemente en gotas, pero si no hay gotas, pueden ser cápsulas. También puede ayudar a personas con fatiga crónica leve o depresión atípica. La valeriana officinalis es de las plantas polémicas que traje el día de hoy. Valeriana no es una planta para todos. Es una planta con la que algunas personas sienten pesadez, incluso pueden llegar a sentir malestar con ella. Puede utilizarse en fórmulas nocturnas cuando hay mucho insomnio muscular o dental. No la recomiendo como tratamiento crónico. Una de las razones es que la valeriana actúa parcialmente como agonista de los receptores GABA-A. Entonces, sí, sí es ansiolítica, sí, sí es relajante en el sistema nervioso central. Eh, no es tan potente como una benzodiazepina, pero sí lo suficiente para generarnos esta sensación de contención somática. En algunas personas, sin embargo, esta modulación puede sentirse como un letargo, como una sedación un poco más fuerte, sobre todo si ya tienen un tono GABAérgico alto o si se combina con otras sustancias depresoras. Por eso, mejor hay que emplearla con precisión, sobre todo cuando el cuerpo está tenso, cuando tenemos personas con bruxismo, esta presión que hacemos con la mandíbula, o que tienen sobresaltos al dormir. No es una planta para apagar la mente todos los días, sino para dar espacio cuando el sistema ya no puede sostenerse solito. La bacopa. La bacopa es una planta maravillosa porque es de las poquitas que tenemos muy bien estudiadas para niños y adultos. De que podemos decir, esta planta la puedo dar con seguridad a niño pequeño. A esta planta me va a ayudar en adolescentes que tienen esos desequilibrios hormonales. Con bacopa nos sentimos menos dispersos, mucho más estables en las cadenas de pensamiento. Ya las ideas no brincan de un lado a otro, es mucho más fácil darse a trabajar. La recomiendo mucho para estudiantes, para mujeres neurodivergentes como yo. Es una planta segura en adolescencia, segura en niños, pero hay que usarla bien. Hay que estar bien conscientes de que no va a curar el TDAH, simplemente nos va a suavizar los síntomas de dispersión. Cuando digo que la bacopa no cura, sino que lo suaviza, me refiero a que nos ayuda a modular algunos de los desequilibrios neuroquímicos y cognitivos asociados con el trastorno, sin ofrecer una solución definitiva. Tenemos que recordar que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es en esencia un trastorno de la regulación de la atención y de la regulación ejecutiva que tiene implicaciones en la modulación emocional y en la impulsividad. Las investigaciones sugieren que el TDAH implica disfunciones en los circuitos frontoestriales, así como alteraciones en los neurotransmisores clave como la dopamina, la noradrenalina y la acetilcolina. La Bacopa monnieri contiene activos principalmente bacósidos que han mostrado capacidad para mejorar la neurotransmisión colinérgica, potenciando la liberación y la biodisponibilidad de acetilcolina en el hipocampo y la corteza prefrontal, así como en áreas vinculadas con la memoria, la atención y la función ejecutiva. Es una planta que nos permite reducir el estrés oxidativo neuronal, protegiendo las neuronas de daños que podrían agravar los déficits cognitivos. Es una planta que nos ayuda a modular los neurotransmisores dopaminérgicos y serotoninérgicos, contribuyendo a una mejor regulación del estado de ánimo y la motivación. En la práctica, esto se traduce a una mejora en la memoria de trabajo y en la estabilidad emocional, sobre todo en la estabilidad emocional.
Bacopa no va a corregir la raíz neurobiológica del TDAH, pero sí puede ayudar a suavizar sus síntomas y mejorar la calidad de vida cuando se utiliza como parte de un enfoque integrado que incluye psicoterapia, ajustes ambientales y estrategias de autocuidado. Es fundamental ajustar la dosis y el tiempo de uso, ya que los efectos no son inmediatos y requieren semanas de consumo constante para consolidarse. Dentro de sus efectos secundarios está que nos puede generar un poquito de náuseas, por eso es mejor consumirla en extracto estandarizado y no en un té, no en cápsulas, no en algo que no tengamos una verdadera conciencia de la cantidad de compuestos bioactivos disponibles. Cannabis, la polémica cannabis. Am, Estamos hablando de cannabis médicamente y no de forma recreativa, y la cannabis no es para todos. La La cannabis puede ayudarnos o puede desorganizarnos más, pero bien utilizada con radios altos de CBD, o sea, con una buena cantidad de CBD y dosis bajas y monitoreo clínico, puede abrir un espacio para quienes no están respondiendo a otros abordajes, que no están respondiendo a otras plantas, que no están respondiendo a otros químicos. No es una planta de primera línea, no es la primera opción, pero tampoco es un demonio. Entonces, algunos estudios, incluyendo el de Walsh del 2016, sugieren que tiene beneficios iniciales para el estrés postraumático, para la ansiedad, para la depresión, pero la evidencia es todavía limitada. Y revisiones como la de Lancet en el 2019 concluyen que hay muy poquita evidencia. Nos falta evidencia robusta, nos falta evaluar los riesgos potenciales, especialmente en dosis altas y en personas con predisposición psicótica. Entonces, sigue siendo una planta con la que hay que tener cuidado, cuidado, cuidado en serio. Si tenemos que tener cuidado con ella médicamente, imagínense cuando deciden usarla de forma recreativa. Entonces, mejor respetemos las plantas. La octava y última planta es Scutellaria latifolia, Skullcap. Skullcap es una planta que actúa como si le susurrara al sistema nervioso. Escutelaria es mi elección para personas que son muy sensibles. Para personas que tienen mucho ruido mental o ruido corporal excesivo. Es una planta que no adormece, suaviza. Es una de esas plantas discretas pero profundamente transformadoras. No te duerme, no te desactiva, simplemente baja el volumen de ruido interno. Esta planta me ha funcionado especialmente bien en personas con TDAH o con ansiedad sensorial. Esta sensación de estar alerta todo el tiempo sin poder bajar la guardia. Escutelaria no impone calma, más bien como que te permite estar calmado. Es una planta que nos puede funcionar bien para personas que se sedan muy rápido, que como en otras plantas no toleran la sedación, pero que buscan regularse sin perder concentración, porque muchas veces nos tomamos una planta sedante y ya no podemos trabajar porque quedamos demasiado relajados. Eso es algo que no pasa con Skullcap. Este alivio llega no por apagar el sistema nervioso, sino como si afináramos el sistema nervioso, como si fuera un violín y lo estuviéramos afinando. Algo así es el cómo funciona Skullcap. Entonces, bien, esas son las 8 plantas que traje para ustedes. ¿Cómo diseñamos un acompañamiento ético y seguro? Eh, Los estudios que acabo de mencionar, porque todas las diapositivas están basadas en estudios clínicos, no implican certezas absolutas, pero sí nos dan algo muy, muy valioso y eso es dirección. Nos dicen por dónde caminar con más claridad, con menos riesgo y sobre todo nos invitan a no despreciar lo vegetal como alternativo ni a idolatrarlo como la panacea, porque la ciencia, bien entendida, no niega lo antiguo, lo examina, lo afina y lo integra. A estas alturas de la presentación quizás se están preguntando, ¿y cómo sé qué planta usar? ¿En qué dosis me la tomo? ¿Por cuánto tiempo me la tomo? ¿Con quién puedo hablar de esto? ¿A quién le puedo recomendar esta planta a fulanito? Y todas esas preguntas son necesarias, porque la verdad es que no basta con conocer los nombres o los efectos. El cuidado real comienza cuando dejamos de ver la herbolaria como un catálogo de soluciones y la entendemos como parte de un acompañamiento integral. Y para eso les escribí estos 5 pasos.
pasitos. El primero, hay que empezar por el cuerpo y la historia, no por la planta. Hay que hacer una buena anamnesis. Una anamnesis es un estudio de historia clínica. Antes de recomendar algo, tengo que escuchar el terreno. Tengo que saber si la persona está durmiendo o si está durmiendo mucho, si no está durmiendo nada. Si tiene un diagnóstico formal o es algo que cree que tiene o podría tener. Si es una persona que toma psicofármacos, tengo que tener todavía más cuidado porque van a interactuar mis plantas con mi psicofármaco. La persona está en crisis o está en una fase estable, porque no es lo mismo decir, bueno, como en mi caso, tengo depresión resistente al tratamiento, pero estoy en recesión, estoy bastante estable. No es lo mismo. Hay impulsividad, hay bloqueo, hay disociación. ¿Qué síntomas tengo? A veces una infusión ayuda, otra veces lo primero es derivar a psicoterapia y contención médica. No podemos decir, esta planta te va a curar solo porque sí. Necesitamos checar bien qué está pasando. Éticamente, eso es acompañar. No ofrecer lo que no se necesita ni retener cuando no es seguro. Punto número dos, hay que ser específicos. Especie, parte, forma, dosis, todo eso importa. No es lo mismo la valeriana en infusión que en extracto estandarizado, no es lo mismo decir usa cannabis que especificar utiliza cannabis CBD dominante, baja dosis, sublingual, monitoreo emocional. Hay que averiguar bien de qué forma nos lo tenemos que tomar. Siempre hay que preguntar ante una recomendación cuál es la especie botánica completa, qué parte de la planta se usa, cuál es el método de extracción, cómo se dosifica y por cuánto tiempo me lo tengo que tomar. Consejo número 3. Pide información y busca riesgos sin alarmarte, pero sin ocultarlos. Si una planta interactúa con medicamentos, dilo, considéralo, gestiónalo. Si no está indicada en embarazo, que en el caso de las 8 que mencioné el día de hoy, ninguna está indicada en embarazo, hay que mencionarlo, hay que considerarlo. Si puede generar efecto rebote o abstinencia, toda la información que yo pueda averiguar sobre la planta y sus efectos, necesito intentar tenerla para poder aclarar mi relación con la planta. No se trata de alarmarnos, sino de tener un escenario claro. Informar no es meter miedo, es permitir elegir desde la responsabilidad. Es este puente que tenemos entre el poder de las plantas y el poder de la persona sobre su salud. Punto número 4. Acompaña con presencia, no solo con recetas. Este consejo va más para mis compañeros herbolarios y médicos complementarios. En muchos casos, lo más potente no es la planta en sí, sino cómo se administra. Preparar una infusión con cuidado, explicar cómo observar los efectos, hacer el seguimiento, escuchar los cambios. La herbolaria emocional no se basa en fórmulas fijas, sino en vínculos. Es una práctica relacional y de la misma forma integra lo emocional, lo clínico y lo simbólico. Una infusión de pasiflora puede calmar el corazón, pero también tenemos que dejar espacio para los rituales, los registros, la escritura, el movimiento. Las plantas no sustituyen la psicoterapia, pero sí pueden acompañarla, sí pueden potenciarla, sí pueden facilitarla, igual que los medicamentos farmacológicos. Especialmente cuando se integran con intención, con conocimiento y con escucha. Hay que integrarlo. Entonces, hoy recorrimos juntos un mapa muy complejo. Hablamos sobre lo que es vivir con ansiedad, con TDAH, con una depresión que no se dé la primera. Hablamos del sistema nervioso, del eje del estrés, de cómo se puede vivir en el cuerpo en una batalla que no siempre se ve, porque las enfermedades mentales no se ven la mayor parte del tiempo. Y a este mundo interno le pusimos palabras y sobre todo plantas. Personalmente llegué a la herbolaria con la curiosidad de una científica, me intrigaban mucho los mecanismos de acción, los efectos fisiológicos, las tradiciones, los rituales y sobre todo la justificación detrás de todos esos rituales. Pero en el camino descubrí también que yo como paciente formaba parte de este mundo y entendí que las plantas no solo eran un objeto de estudio, sino también una opción real para mí y para muchas otras personas como yo, que buscaban alivio y contención, que buscaban sentido. Hoy sigo sin tener todas las respuestas, pero al menos tengo buenas preguntas y eso en estos tiempos es todo un alivio. Ay, muchas gracias. Eso es todo. Gracias, Caro. Muchas gracias por la agradable charla y también toda la información que nos has compartido desde tu experiencia, desde tu tanto como la parte científica, como lo que has
ido viendo con tu experiencia en estos temas. Tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Te parece si las vamos leyendo? Sí, sí, adelante, adelante. Dice, ¿qué recomendaciones de seguridad debemos seguir al momento de consumir productos herbolarios si ya estoy tomando otros fármacos? Uy, pregunta, ok, es una muy, muy buena pregunta. Lo primero es que te asegures de que el producto que estás consumiendo de verdad tiene lo que dice que tiene. Es decir, no te recomiendo que sea de los frasquitos que luego encontramos en el mercado, como el Me Vale Madres, que es un relajante aparentemente de valeriana, pero que no tiene nada de lo que dice la etiqueta, o algunas otras marcas. Generalmente, si tienes más de seis productos herbales en la receta, checa bien quién te lo está vendiendo. Por ley, todos los productos tienen que tener quién lo hace, su número, su dirección y tienen que tener lote. Si no tiene esos detalles, mejor cambia el producto. No tiene tanto problema que estés tomando tratamiento herbal con farmacológico, siempre y cuando sí sea lo que dice que estás tomando. Eso sería como lo primero. Asegurarme de lo que estoy tomando es lo que dice la etiqueta. Después, generalmente em, tendrías, tendría tu producto que tener ahí anotado el nombre científico de la planta. Y con ese nombre científico de la planta puedes ir a Google Scholar y poner el nombre científico de la planta e interacciones, la palabra interacciones. Y ya te dice si tiene interacción medicamentosa o no tiene interacción medicamentosa. Muchas veces también tu medicamento, sobre todo cuando son medicamentos crónicos como para la hipertensión o la diabetes, te anexan una hoja con los efectos secundarios de tu medicamento. Si tu medicamento está muy cargado al hígado, entonces es probable que sí exista interacción. Si no está muy cargado al hígado, es relativamente seguro que combines las plantas. Pero lo ideal es que vayas a Google Scholar, coloques el nombre científico de la planta y coloques interacciones o directamente el nombre de la sal farmacológica que estás tomando. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano y ahora sí que ser escépticos y informarnos bien antes de que nuestro cuerpo consuma algo que no estamos seguros. Tenemos otra pregunta acá. De hecho, me parece bastante interesante. ¿Qué tan común es el riesgo de automedicarnos o de sobredosis con productos herbolarios? Depende, otra vez, depende de dónde lo estás adquiriendo. Generalmente, la mayor parte de las personas en México, sus productos herbolarios van y los compran en el mercado. O sea, vas con el hierbero y le dices, hierbero, me duele la panza, ¿qué me da? Y entonces ya el hierbero te da una planta. Sí ha habido casos donde la planta que el hierbero tiene no es la que cree que tiene, o que su planta está contaminada con otra planta. Ya la llamamos contaminación porque no está la planta pura. Pero la verdad es que la mayor parte de los hierberos saben lo que están haciendo. Sí saben qué plantas tienen, sí saben qué tan frescas son. Entonces, ¿qué tan inseguro es consumir tratamientos herbales fuera de un laboratorio estandarizado? Depende de quién se los compres. Otra vez, yo preferiría que ustedes fueran con el hierbero del mercado y le compraran la planta por nombre común a que compren uno de estos productos súper económicos con la lista gigante de ingredientes que cuestan 20, 30 pesos. Mejor gástense esos 20, 30 pesos en la planta directa y háganse su té o háganse ustedes mismos su extracto o vayan a laboratorios adecuadamente establecidos que tenemos opciones también. Pero así como casos de
intoxicación por herbolaria, solamente viene a mi memoria uno con gordolobo. Hicieron en Ciudad de México una cosecha de gordolobo y no era gordolobo. Era una planta que se parece mucho y que no sirve para lo mismo. De hecho, no tiene propiedades medicinales. Y bueno, hubo una intoxicación intestinal en todos los que consumieron la planta. Pero Cofepris está bastante atento y retiró el gordolobo que habían mandado, que no era gordolobo. Entonces, también nuestros organismos de vigilancia. Muchas gracias. Tenemos todavía una pregunta. Queremos invitar a todos los que nos están viendo si quieren externar preguntas, dudas, algún comentario de experiencia que hayan tenido. Tenemos todavía tiempo para aprovechar. Por el momento vamos a leer la última pregunta que nos han mandado. Dice, ¿qué tipos de estudios respaldan el uso de la valeriana? Ah, la valeriana tiene muchos estudios. Bueno, aquí dejé algunas referencias, pero de la valeriana puedes encontrar metaanálisis. De hecho, aquí el número 2, Brendan Spandler Moore, este es de valeriana para el sueño. Es una revisión sistemática con metaanálisis. Entonces, cuando ya estamos hablando de una revisión sistemática con metaanálisis, significa que una persona que se dedica a la investigación juntó un montón de artículos, los leyó todos, vio en qué se parecían y en qué estaban diferentes y empezó a sacar conclusiones al respecto. Entonces, la valeriana es de las más estudiadas. Hay mucha, mucha información que justifica el uso de valeriana, sobre todo para dormir. Pero como les comentaba, para mí la valeriana es para un uso y luego ya no me la tomo y luego la vuelvo a usar y luego ya no me la tomo. No la utilizaría de forma crónica. Muchas gracias. De hecho, la invitación a que preguntaran si funcionó. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué importancia o qué valor tienen las especies nativas para la creación de tónicos? Toda, toda. De hecho, no tendríamos fármacos si no tuviéramos este tipo de plantas locales, de interacción con plantas locales. Absolutamente toda la medicina viene de la interacción con las plantas. Por eso existe esta ciencia llamada etnobotánica. La etnobotánica es la ciencia que estudia la forma en la que nosotros los humanos interactuamos con las plantas. Entonces, primero revisamos, ¿qué está haciendo el ser humano con la planta? No, pues se la está comiendo, no, pues le está usando de especia nada más, no, no, o sea, se le está comiendo como la espinaca, o le está usando de especia como el cardamomo. ¿Y qué observamos después de que se come esa planta? Ah, no, pues si tiene dolor de panza, el cardamomo se lo quita. Entonces empezamos a estudiar el cardamomo para atender todas las distintas sintomatologías que pueden estar asociadas a ese dolor de panza y esa sería la parte etnobotánica. Después la farmacognosia llega y dice, ah, muy bien, sí tiene efectos sobre la pancita, entonces vamos a ver qué químicos tiene el cardamomo. Entonces hacemos extracciones de cardamomo, revisamos qué compuestos, qué familias de compuestos tiene este cardamomo y empezamos a probarlos, los compuestos aislados. Cuando alguno de esos compuestos tiene una mayor cantidad de actividad de interés, entonces lo aislamos y desde la farmacia buscamos replicar el compuesto, porque la verdad es que en la mayor parte de los casos es más barato hacer sintéticamente el compuesto que extraerlo, porque extraerlo implica cultivar la planta, cosechar la planta, hacer la extracción de la planta, purificar la planta y entonces y encapsularla y proveerla al consumidor. Mientras que si lo hacemos por síntesis, juntamos algunos químicos, purificamos y ya la tenemos lista para venta. Pero todas los medicamentos vienen de observación de la interacción del hombre con la naturaleza. Entonces, sin las
plantas tradicionales, no tendríamos la medicina que tenemos hoy. ¿Hay alguna otra pregunta, Caro? Sí, pero muchas gracias que muchas veces olvidamos justamente lo que estás mencionando. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo, pero cómo hacer nuestros propios medicamentos? Uf, ¿cómo hacer nuestros propios medicamentos? Primero leyendo bien. Yo de verdad los invito a leer. Hay asociaciones de divulgación de la ciencia como esta, que es muy valiosa para mí. Hay muchas revistas de divulgación si no sabemos leer artículos científicos. Está la revista del Ángel de tu Salud, creo que todavía se imprime, eh, que tiene información fidedigna y clara de divulgación sobre plantas. Entonces, lo primero es saber qué quiero preparar. ¿Para qué lo quiero? ¿Qué quiero preparar? Y ya que sé qué planta quiero y para qué la quiero, entonces busco qué parte de la planta necesito. Porque, por ejemplo, el diente de león se usa un montón para muchas cosas, pero pocos saben que lo más útil del diente de león no es la flor, que es lo que nos venden en el mercado más caro, sino la raíz. La raíz es lo más valioso del diente de león y en el mercado muchas veces se la quitan. Entonces tengo que averiguar qué planta quiero, para qué la quiero y qué parte de la planta es la que necesito. Ya que averiguo esas tres cosas, entonces sí digo, bueno, ok, ya, tengo aquí mi ingrediente. ¿De qué manera lo tengo que consumir? Me conviene más hacerlo una infusión, es decir, ponerlo en agua caliente. Y si lo voy a poner en agua caliente, ¿tengo que hervirlo o basta con que lo infusione sin hervir? Este, o me conviene más picarlo y meterlo un par de semanas en etanol para usar las gotitas de mi extracto. Esa es la otra. No, no anden comprando extractos etanólicos por ahí porque no saben qué concentración tiene. En nuestro laboratorio sí cuidamos la proporción masa-volumen, es decir, qué tanta planta hay por qué cantidad de alcohol, pero la mayor parte de los yerberos tradicionales no lo hacen así, ponen como lo que les cabe en el frasco y eso no nos hace una extracción muy, muy eficiente que digamos. Entonces hay que revisar bien qué radio vamos a poner, qué cantidad vamos a poner de planta y de alcohol y a partir de eso ver si nos la tomamos, nos la tomamos en alcohol. O incluso si ni siquiera la vamos a querer tomada, la necesitamos untar. Y si la vamos a untar, pues probablemente necesitemos comprar glicerina UPC para poder hacer la extracción en glicerina y con ello hacer un bálsamo. No sé si estoy contestando la pregunta o ya me perdí. Creo que es bastante pertinente la respuesta porque justamente tenemos que informarnos, no tenemos que confiar y nos demos muy buenas opciones. Podemos leer artículos y si no podemos acercarnos a quien sabe o cuestiones de divulgación, pero lo importante es justamente informarnos para poder hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias, Sofi. Creo que han sido todas las preguntas y por lo que veo en el chat y las preguntas que nos han hecho, también la audiencia quedó muy satisfecha con esta presentación. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y a todos recuerden que nos vemos la siguiente semana, el jueves a las 7 de la noche. Hasta luego, muchas gracias, Sofía. Gracias por invitarme, Caro.